Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tenerlo en este programa. La última vez que platiqué con él fue en Zoom, en Sí. pandemia. Estaba en su estudio, tenía sus libros y ahora lo tenemos acá en XFM. Roberto Martínez, ¿cómo estás? Bien, feliz también de estar aquí, también de armar la plática en persona. Sí me acuerdo de esa plática que tuvimos hace como 1 o 2 años. Me acuerdo porque todavía estaba el estudio viejo de Creativo y pues ahora estamos aquí en Querétaro en persona cotorreando. Oye, y aparte te conocí, porque yo ya te seguía del libro creativo y del podcast y todo, pero yo te conocí porque hicimos una tocada de Desierto Drive, Sí. el hoy extinto Desierto Drive, creo, no sé si sigue existiendo o no. Sí, no sé cuál sea el estatus de la banda. Digo, saludos a los de Desierto Drive. Saludos. Pero ese era su show de presentación ahí en Ciudad de México. Y fuiste, Y fui, sí, sí. y te conocí en backstage, ya llegué, me presenté, y de esos dos momentos, es decir, de la primera vez que te conocí a la vez que platicamos en el Zoom, hoy representas un comunicador muy importante para México, un comunicador muy importante para la atmósfera digital del país y un concepto bien interesante que es creativo. ¿Cómo podrías definir esta etapa entre que te conocí y el Roberto de ahora? Sí, ha sido muy interesante porque desde esa etapa en donde platicamos, creo que ahí ni siquiera Creativo estaba activo. O sea, me acuerdo muy bien de ese momento porque estaba en un lugar tanto profesional y personalmente no muy bueno. Iba mucho a la Ciudad de México casi de escapismo para no estar en Monterrey. Y me tocaba coincidir mucho con Ricky y con Arturo, porque nos hospedábamos en el mismo departamento que era de un amigo en común, del buen Constantino, que le mandamos saludos. Y me acuerdo muy bien de ese momento. Pasa lo de Desierto Drive, pasa eso y en el 2020, creo que eso fue en el 2019, al menos que me fallen los cálculos, en el 2020 empiezo el podcast Cosas y me vuelvo a enfocar en el proyecto del podcast, como a mediados de año arranco Creativo y muchas ideas que tuve en el 2018 y en el 2019, porque en esa etapa yo fui director creativo de una agencia, las empecé a implementar en mi proyecto. Entonces, para mí fue un meterle all-in al proyecto, decir, ¿sabes qué? Estas ideas que se me ocurrieron creo que pueden funcionar en la atmósfera actual. Y le di, hace cuenta que fue una visión de túnel a solamente enfocarme en el proyecto, tanto para bien o para mal. Profesionalmente fue enfocarme en el proyecto, personalmente también fue enfocarme en el proyecto y fueron 2 años en donde crecí mucho. Y ahora que ya estoy un poquito del otro lado, porque creo yo que estos años ya no me enfoco tanto en crecer profesionalmente, sino en mantenerlo, lo recuerdo también con mucho cariño. O sea, sí fue un viaje muy grande que empezó justamente ahí. O sea, ese sí para mí, ese viaje a México fue un punto de inflexión en creativo. Oye, y luego, ¿saben qué? Me di cuenta, porque insisto, te sigo, del trabajo que te estaba costando y de cómo dependías de eso, porque alguna vez creo que te banearon de Facebook Sí. y tú desesperado en las redes empezaste a subir como, ¿qué onda? ¿Quién me ayuda? Y y creo que hasta un video subiste de, no sé si alguien tenga contado, una cosa Sí, sí, así. sí. Y yo, o sea, lógicamente no tengo los contactos en Facebook, no tengo ni pinche idea del pedo digital, ¿no? Pero sí, bueno, ahora ya un poco más. Pero sí fue que dije, no manches, o sea, sí está desesperado porque sí vive de eso, cabrón. Sí, claro. Es que en principio mi principal fuente de ingreso, valga la redundancia, eran mis libros, la venta de libros. Y siempre yo pensé creativo como una manera de yo poder conocer otras personas y de pasada vender mis libros, que a fin de cuentas era mi producto y era de lo que más estaba orgulloso. Empieza a crecer el proyecto y Creativo se empieza a volver una fuente de ingresos muy importante para mí, al punto en el que ya era más grande que mis libros. Entonces también descuidé la parte de mi tienda en línea por darle atención a Creativo. Y dentro de los pilares que le dan ingresos a Creativo está Facebook y YouTube, que es la parte de monetización. Entonces se cae uno de los pilares muy importantes que es Facebook, aprendo yo una lección importante que es también el saber diversificar y que no te puede estar pasando eso. Y sí era un momento de desesperación porque en ese entonces ya tenía un equipo de trabajo conmigo, pequeño, pero a fin de cuentas es gente que también dependía de ese ingreso y me sentía yo responsable de que eso siguiera a flote. Y me daba mucho coraje porque veía que el proyecto estaba creciendo muy, muy cabrón
y en gran parte era por el auge en Facebook, y no solamente me habían tumbado la monetización, sino también me habían limitado el alcance, entonces el crecimiento se estaba viendo muy mermado, y entré en modo desesperación, y sí fue duro el estrés, porque pues económicamente cuando dependes de eso, pues empiezas a hacer acciones desesperadas, ¿no? Hay un especial que sacó Chappelle hace como 2 años que habla sobre el meterte con el dinero de un hombre y lo que te hace hacer, y me identifiqué mucho en esa etapa. Oye, luego, como me dijo, yo saqué un libro con Penguin Random House, otro con Urano, y pues, inspirado en ti, porque yo dije, chica, pues vende sus libros él solo, entiendo, ¿no? O sea, no tienes una casa editorial grande, o al menos No. era la impresión que yo tenía, ¿no? Sí, los 3 libros que tengo están publicados independiente. En casa de mis papás está ahí la bodega. Bueno, pues yo dije, inspirado en ti, dije, Nael, pues voy, ¿no? Entonces saco mi último libro independiente, ¿no? La verdad es que lo hice con una amiga de Guadalajara y dije, Nel, pues yo voy a seguir el ejemplo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Me fue de la chingada. Sí. Tengo todos los libros en mi casa. ¿Y cómo los distribuyes? Es que empecé a hacer campañas en Facebook y empecé a hacer campañas ya sabes, en redes sociales, ligados a Mercado Libre. Entonces, pues yo en Mercado Libre, pues compré, ya sabes, las bolsitas para meterle un libro. Todo está en mi casa. Todo está en tu casa. Todo está en mi casa. Tengo 500 y tantos libros, bolsitas de estas de burbujitas. Sí. Pero creo que algún día, o sea, porque estoy bien aferrado, o sea, se van a vender, estoy seguro. Lo bueno de los libros es que son productos no perecederos, son productos que no ocupan mucho espacio para guardar, a diferencia, por ejemplo, de camisetas, que a mí me ha pasado eso con camisetas, es una pesadilla mantener camisetas porque ocupan mucho más espacio, tienen muchas tallas, y lo que a mí me pasa con mi tienda en línea es que muchas veces los picos de venta van de acuerdo a los picos de viralidad, si le queremos llamar así, entonces para mí es una manera de dobletear en el sentido de que si a lo mejor subo un capítulo que le va muy bien, eso también se acaba pasando en los libros. Y en un principio me pasaba mucho con conferencias. Yo cuando empecé a dar conferencias fue hace como... Pues ya que se cayó el micrófono. Sí. Cuando empecé yo a dar conferencias, fue hace... ¿Me lo pongo así? Sí, así, sí. Ahí está perfecto. Sí. Fue hace como unos 8 años. Y en un principio pues cobraba mi cuota, que era una cuota pues muy baja, pero cuando empecé a sacar el libro lo que hacía es que yo me iba a las universidades o a las prepas con mi cajita de libros y sacaba más de la venta de mis libros que de lo que cobraba por la conferencia. Entonces por mucho tiempo para mí fue mi principal fuente de ingresos porque me hizo ser menos dependiente de lo que me pagaron en conferencias, porque yo con que tuviera un público ya tenía a quien venderle, y también de la monetización en redes sociales, porque para mí el tráfico que generaban mis redes eran ventas que eventualmente se acaban consolidando. Y obviamente, como todo, pues hay rachas en donde vendes un chingo y hay rachas en donde no, pero pues ahí mantengo yo el stock. Por ejemplo, El arte de perder, mandé a imprimir muchos y ahí sigo teniendo del primer tiraje también, pero pues obviamente con la idea de que sé que en algún punto se van a vender, o sea, al menos que se quemen, pero pues no, esperemos que no. A lo mejor es una campaña de marketing. Oye, hoy yo soy convencido que hay tantos podcasts como habitantes de este país, cabrón. Es impresionante la cantidad de podcasts en video, en audio. Cada quien tiene su podcast, cada quien hace su podcast. Y saber y estar consciente que tú marcas una pauta o un liderazgo, y muchos están tratando de ser como tú, que hoy llega una compañía como Amazon y te dice, oye, Roberto, quiero hacer negocios contigo, con tu contenido, ya conlleva una responsabilidad también. Sí, aunque no lo quieras aceptar, lleva una responsabilidad y pues te tienes que tomar más en serio lo que dices. No puedes ser tan irreverente. El tener ya algo que destruir, pues también te agrega un miedito, porque es muy fácil hablar cuando no tienes nada que perder, pero cuando ya tienes algo que perder, pues a lo mejor empiezas a pensar un poco las palabras, pero la idea es encontrar el balance de no dejar tampoco que lo que ya hiciste te acabe abrumando y te vuelvas como una caricatura de ti mismo. Porque fíjate que hace poco tuve la suerte de platicar con Jorge Drexler, que es un artista que yo admiro mucho y me gusta mucho su música. Y él hablaba sobre la fama. Y él equiparaba mucho a la fama con esta figura de la gorgona, que es esta figura de la medusa, que pues digo, me imagino que es en la mitología griega, no sé en qué tipo de mitología, creo que es la griega, vamos a decir que es la griega. Y él comparaba la fama con la figura de la gorgona porque decía que si tú
te crees tu propia fama y la ves a los ojos, te acabas volviendo una estatua de ti mismo. Dejas de avanzar por lo que ya hiciste, te paraliza lo que ya hiciste. Entonces es una batalla de decir, bueno, está bien lo que ya hice, pero no puedes dejar abrumarte por eso y no puedes dejar que el miedo a destruir o a resignificar eso te impida de seguir evolucionando. Entonces tienes que seguir jugando en ese sentido a mí sí me cuesta mucho el pararme a celebrar lo que pasó. Yo soy más de síguele, que también tiene sus contras. Oye, que te lo dijo un hombre que ha ganado un Goya, un Oscar, Sí. Grammys, o sea, que es muy acostumbrado al reconocimiento mediático y de academias. Me lo dijo en los Latin Grammys. Un día antes de la ceremonia, el siguiente día ganó 7 Grammys. Sí, 7 Grammys. Eso todavía potencializó más el mensaje. No, claro, y yo siempre le he dicho que la fama es un toro de lidia grande, ¿no? Pero luego controlarla y meterte a él y vivir en él es más complicado todavía. Y agarra más valor porque, por ejemplo, en la carrera de Drexler, es una persona que la fama le llegó muy tarde en su vida. O sea, él fue doctor, no recuerdo cuál fue su especialización, pero empezó a vivir de la música como a los 30 años y a los 40 él empezó a ir bien. O sea, es una persona que no le llega esta fama inmediata, que ahora en esta época de redes sociales acaba pasando cada vez más seguido, que de la noche a la mañana estás a un video de distancia de hacerte tendencia mundial y si llega así de rápido, también es así de fácil que se pueda ir, se vuelve muy efímero. Sí, justo el lunes pasado estuvo con nosotros Jorge aquí en el programa y yo festejo muchísimo y siempre que... Es la primera vez que hablamos así, también nos habíamos visto en pasillos, en alfombras rojas, en Zoom, pero también era la primera vez que platicamos, fue el pasado lunes. Oye, Roberto, ¿qué tanto se prepara una entrevista como las que haces? Porque, digo, me preguntaste cómo era. Pues son entrevistas de 15 minutos, 20, que pasan en la radio, pero pues, me imagino, yo he oído charlas tuyas de 1 hora 40, ¿no? Caray, yo digo, mantener el ritmo y hacer que no se pierda el hilo, es complicadísimo. Sí, ha cambiado mucho la preparación. Antes era estudiar todo lo que pudiera el invitado. Y era a veces complicado porque si te llega una persona de 21 o 22 años, pues el estudiar toda su carrera son 2 o 3 años, lo cual pues no cuesta tanto trabajo. Ya cuando te llega una persona de 40, 50 años que tiene 20 años de trayectoria, es, ay cabrón, aventarte a veces días o horas estudiando. Entonces me empecé a abrumar con eso y me limité a mí mismo a decir, ¿sabes qué? Nada más vas a estudiar 2 horas. Tienes 2 horas para estudiar, entonces veía entrevistas en modo rápido, muchas veces veía entrevistas tuyas de los programas que tienes y anotaba frases interesantes que me gustaban de lo que decía el invitado y después en lugar de hacer las mismas preguntas, le repetía esas frases y les pedía que elaborara un poco más la frase y sentía yo que entrábamos a territorio nuevo. Después de eso empezó a cambiar un poco y ahora ya es más experimental, ahora ya es más de cómo me siento. O sea, hay capítulos en donde siento o mi intuición me dice que sí lo tengo que investigar mucho y que quiero que sea una plática a lo mejor muy enfocada en lo que él dice. Y hay otras que no, hay otras que nada más son, que digo, la verdad es que yo nada más quiero platicar con esta persona, estoy seguro que aunque, o sea, sé quién es la persona, la conozco, pero no tengo que investigar tanto porque me gusta mucho este sentimiento de emoción cruda. Y hay otras entrevistas que son muy protocolarias, muy de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, el tener estos 3 formatos me ha abierto a realmente utilizar distintas herramientas para distintas personas, porque cuando nada más tienes un martillo, todo tiene cara de clavo. Claro. Entonces, si tienes un martillo, un desarmador, unas pinzas, pues empiezas a analizar ya más caso por caso y empiezas a usar esas herramientas. Y mucho fue ver a otros colegas que hacían lo mismo, estudiar el estilo, ver cómo le hacían. Por ejemplo, tú, Jordi, que tiene un estilo muy diferente, también muy de la radio. Ese estilo se me hace algo también chingón de tener. Veo mucho unas entrevistas de un güey que se llama Lex Friedman, que él es más como protocolario, más de preguntas y respuestas, y me gusta mucho cómo lo hacen. Y tener estos estilos distintos y escogerlo dependiendo del invitado es lo que ahora hago. Y pues hasta ahorita salió bien, a veces le fallamos, pero de repente nos salen bien. Oye, yo tengo que hacerte una pregunta que te la quise hacer desde el primer día que te conocí en el backstage del Plaza. ¿Harías radio? Pues creo que ¿No te llama la atención? Pues creo que el podcast es muy similar a la radio. O sea, para mí es como... son formatos muy parecidos. Creo yo que a lo mejor la cadencia es diferente entre uno y otro, pero son diferentes. Yo siento que hago radio porque ahorita en este momento
pues estoy publicando 4 episodios a la semana, o sea, casi estoy de lunes a viernes en cabina, más los que estamos grabando en un futuro. Entonces ahorita sí siento que estoy como en esta etapa de, pues casi de saltar de programa a programa y micrófono a micrófono. Entonces creo que hago podcast que es muy similar a la radio, pero sí me gusta también tener mi independencia, es algo que yo valoro mucho, y el estar yendo a lo mejor a una cabina a cierta hora es algo que yo no podría hacer. A mí me gusta grabar por adelantado y tener mi colchón. Por la manera en la que yo opero me da tranquilidad. Si siento que tengo que hacer cosas, me empiezo a estresar. Le estábamos en una plática con Chumel la semana pasada y decía que no le gustaba tener patrones, Sí. no le gustaba tener jefes. ¿También Sí. es por eso un poco? Sí, yo siempre la verdad es que tuve problemas con figuras de autoridad. No con todas, pero sí a mí me desesperaba mucho. Y a lo mejor va a sonar muy mal o un poco mal, pero tener jefes que no respeto. O sea, y no respeto en el sentido de tener admiración a su trabajo. Obviamente me pasó, por ejemplo, pues yo cuando estaba en la universidad tenía servicio becario, tenía ciertos maestros con los que tuve algunos piques, porque sentía yo eso. O sea, y no de que no lo respetaba en el sentido de que yo me creía más que ellos, sino que sentía que muchas de las cosas que exigían eran muy burocráticas y eran simplemente como un statement de autoridad. En cambio, me ha tocado tener mentores con los que no me cuesta para nada trabajo trabajar con. Entonces, soy muy depende de la persona que tenga enfrente. Entonces, no diría que no podría tener un jefe porque no es cierto, pero sí soy muy selectivo con quién dejo que sea mi mentor. Y entonces va por ahí. Sí, fíjate que a mí me ha pasado mucho eso. Yo no puedo tener arriba a alguien que no admire. Exactamente. O sea, no hay manera. Es imposible. O sea, si no lo admiro, si no tiene algo que yo le aprenda, no hay manera. O sea, no camino. O sea, y me ha tocado que me dicen, oye, fulanito, mira, no, prefiero hacerme a un lado. Y afortunadamente lo han hecho a un lado a él. Y me he quedado yo, ¿va? Pero he tenido la suerte. Pero también son estilos de jefe, que obviamente hay distintos estilos de ser un jefe que son compatibles con distintos tipos de personas. Yo respeto mucho a una persona o a un jefe que conoce a fondo la operación de su negocio, o sea, que conoce el proceso integral que conlleva hacer lo que está haciendo. O sea, si yo hablo con alguien en radio y no tiene idea y no digo que sea el mejor, con que nada más tenga el tacto para poder generar una crítica constructiva con ese tacto de decir, bueno, yo también lo hice o lo entiendo. Si solamente se enfoca como que en la parte del negocio, en la parte de operativa, es en donde yo batallo mucho. Hace poquito, por ejemplo, anuncié una sociedad con Paradise, que es esta empresa que tiene varios socios. Es una empresa de parafernalia y de productos relacionados al cannabis. Y me gustó mucho esta asociación porque los dueños o los socios, que son 2 personas que se llaman Fernando, conocían muy a fondo la industria del cannabis, y a mí eso me hizo respetarlo mucho. Para todo yo aplico lo mismo, es de que, oye, carnal, pues vas a ser mi jefe en tema de producción, pues tienes que mínimo saber cómo funcionan, el estar frente a cámara, el cómo funciona una cámara para que yo pueda tomar en serio tu feedback. Eso es la manera en la que yo funciono. Hay gente que no va. No, y creo que es la manera en la que hay que funcionar en la vida. Sí. Porque si vas, ahora sí, como decía mi abuelo, siguiendo un pendejo, pues sí, finalmente para allá vas, ¿no? Yo creo. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias aquí por el espacio, ya sabes. De verdad. Y si algún día quieres hacer radio, esta será tu casa. No, muchas gracias por la invitación. Ya está. Gracias, Roberto Martínez, con nosotros. Nos vemos.